Bueno, pues vamos a dar inicio a esta sesión. Antes que nada, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todas a este DIE, a este Departamento de Investigaciones Educativas. De verdad nos da mucho gusto tenerlos por acá y en este evento muy importante para todo el departamento, que tiene la intención en esta sesión de hacer un homenaje a Juan Manuel Gutiérrez Vázquez. Este evento del día de hoy está dividido en dos mesas. La primera mesa en la que participarán Elsie Rowell y doña Candela, y la siguiente mesa en donde ya se les presentará a todos los participantes con la intención de comentar el libro Mis Maestros de Juan Manuel. Esta sesión de hoy hemos distribuido un poco así las presentaciones con el fin de que dos de nuestras profesoras del departamento, que podríamos decir las más antiguas, no fundadoras, pero sí las más antiguas, que todavía quedan hoy en el departamento, que colaboraron con Juan Manuel en su momento, para platicarnos sobre lo que fue para Juan Manuel esta mirada del departamento. En su trayectoria y en su compartir con él, nos van a hablar de esta historia inicial, sí como fundación del DIE, pero sí como lo que fue para Juan Manuel este proyecto institucional y este proyecto de vida. Como todos ustedes saben, en la manera en que hemos difundido el evento, el año que entra, el DIE cumple 40 años. Y este es apenas un inicio de todos los eventos que tendremos para festejar y conmemorar nuestro 40 aniversario. El año que entra, que es el año en el que realmente se festejan estos 40, porque el DIE se funda en el 71, a partir de enero daremos a conocer nuestro ciclo de conferencias, nuestras actividades que realmente estarán apuntadas a celebrar nuestro aniversario. El día de hoy queríamos iniciar, como también fue en su historia, un año antes del 71, conmemorar estos inicios de la fundación del DIE. Entonces, esta mesa que tenemos a continuación, doña Candela y Elsie Rowell nos van a platicar acerca de esta historia inicial a partir, creo yo, de lo que fue la mirada de Juan Manuel Gutiérrez Vázquez, su proyecto y su intención al fundar el departamento. Así que les voy a presentar a doña Candela, Antonia Candela, la doctora Antonia Candela, que inició desde el 72 trabajando aquí en el DIE y que inicia justamente en el proyecto que ya les platicarán ellas con mucho detenimiento de lo que fue el proyecto inicial de la creación, de la elaboración de los libros de texto de ciencias naturales. Elsie Rowell se incorpora al departamento en el 73 y empieza a trabajar, que también lo platicará ella con mucho detenimiento, en los muchos proyectos que se empezaron a gestar entre el 71 y el 75, año en el que inicia formalmente la maestría del DIE. Entonces, dejo con ustedes a nuestras dos colegas, decana y compañeras que realmente tienen esa visión, esa perspectiva y ese panorama de lo que es nuestro Departamento de Investigaciones Educativas. Adelante. Pues muchas gracias, Alejandra, y buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a empezar planteando un poco lo que era la situación, el contexto histórico, cultural en el momento en que se inicia el DIE. Después del 68, con la entrada de Echeverría plantea desde su campaña la necesidad de hacer una reforma educativa que tenía que ver con la necesidad de reconstruir la legitimidad perdida que había representado un movimiento como el 68 y que había afectado a grandes sectores de la población.
Entonces, algunas de las líneas importantes de ese periodo y de la política de Echeverría fueron lo que se llamaba la apertura democrática. La apertura democrática que trataba de incorporar a ciertos sectores de la oposición a un proceso de renovación del discurso político y desde el punto de vista educativo a un nuevo enfoque ideológico, político y a una modernización de los contenidos y del discurso educativo. Dentro de esa situación, también tenemos que ubicar qué es lo que había en aquel momento. En aquel momento, a nivel de investigación educativa, solo existía una institución que era el Centro de Estudios Educativos y no había otra institución en donde se hiciera investigación educativa. En ese momento, un agente clave fue Roger Díaz de Cossío, que desde la Secretaría de Educación Pública y con la posición que tenía él como secretario de Planeación, subsecretario de Planeación, tuvo la concepción de que los libros de texto, que eran el instrumento a través del cual se planteaba ese nuevo discurso educativo, tenían que ser generados desde las instituciones académicas de más alto nivel. En ese sentido, el Centro de Estudios Educativos, el Colegio de México y el CINVESTAB. Y él planteó que esto era importante en el sentido no solo de que los libros de texto se incorporaran a los sectores de la intelectualidad y los académicos más formados en los diferentes campos, sino también de que se crearan instituciones para hacer este trabajo de investigación educativa. No tanto lo hizo como ingeniero él en el Colegio de México, pero sí en el CINVESTAB. Y él insistió y tenía esa concepción que después de que se elaboraran los libros de texto, se mantuviera un departamento en donde se hiciera investigación educativa y que no solo se desarrollaran materiales educativos. Yo creo que Roger era una gente con una visión muy amplia, una visión muy importante en aquel momento y que representaba la posibilidad de incorporar a todos estos sectores, pero ahí hubo una serie de tensiones y dificultades en el sentido de que justamente porque también se quería incorporar a ciertos grupos que habían sido parte de una oposición en el 68 y sobre todo en la parte de ciencias y de matemáticas, hubo conflictos en términos de resistencias y todo un debate dentro de los diferentes grupos de si había que participar con el gobierno como oposición o si había que estar al margen del gobierno. Bueno, en particular, Roger habló conmigo en un momento para decirme que participara en la elaboración de los libros de texto y yo le dije que con el gobierno no iba a hacer nada. Después, yo no sé exactamente el vínculo a través del cual él se relacionó con Juan Manuel. Yo me imagino que a través, Juan Manuel fue el director de Ciencias Biológicas del Poli en el 68 y de hecho fue una gente perseguida, fue una gente que tuvo que ocultarse durante el periodo de represión y Roger se conectó con él y él planteó ya el proyecto, pero desde una posición política definida. Y ahí a través de Juan Manuel y de una gente que era muy importante para mí, como era Luis de la Peña en la Facultad de Ciencias, ya ahí sí acepté incorporarme al equipo de elaboración de ciencias naturales porque había toda una concepción de aprovechar los espacios que se estaban abriendo dentro del propio sistema para plantear concepciones alternativas y para desarrollar una visión.
Entonces yo creo que ese debate fue un debate muy importante. Bueno, Juan Manuel, y voy a hablar un poquito de quién era Juan Manuel. Era una gente con una visión académica, pero una gran cultura. Era una gente con una personalidad, que todos los que lo conocimos, una personalidad impactante, una gente de pasiones, de ideas desarrolladas además con una gran pasión, y era un constructor de instituciones también. Era una gente que convocaba, que organizaba, que nos entusiasmaba, que nos involucraba en los proyectos. Era una gente que tenía grandes ideas y que yo creo que representaba como el vínculo entre lo que era una trayectoria personal, una historia de vida que representaba una vinculación con la efervescencia intelectual de los 40, de los 50. Juan Manuel estuvo muy vinculado a gentes del mundo de la cultura, de pintores, de grandes artistas. Durante un tiempo tenían reuniones con Rulfo, con Cuevas, con grandes representantes de la cultura, y también una gente que estaba vinculada con un contexto sociopolítico y en ese sentido lo representaba. Desde el punto de vista más educativo, para Juan Manuel una cosa que era fundamental era la educación pública. La educación pública, la educación laica y la educación que mantuviera un vínculo con las instituciones públicas, con la SEP en particular, pero al mismo tiempo que mantuviera una autonomía frente a las instituciones públicas, una capacidad de decisión, una visión crítica que se defendiera a toda costa. Y en ese sentido les voy a comentar una anécdota. Una vez que se conforman el equipo de los libros de texto, una de las primeras cosas que se planteó en un primer libro que era de prueba fue una fotografía, porque para Juan Manuel era muy importante que los libros de texto representaran lo que era México, pero la pluralidad, la diversidad de las condiciones socioeconómicas, la diversidad de sectores, la diversidad de niños, desde niños pobres, niños ricos, niños de diferentes comunidades, niños de diferentes sectores, condiciones del paisaje, diferentes variedades de paisajes y de condiciones de vida. Y en ese sentido, una de las gentes que fue fundamental fue Mariana Jampolsky, que recogió esa imagen pluricultural o plurisocioeconómica, y que en una de las primeras fotografías que se pusieron en los libros de texto aparecía con una niña, con un rebozo, en un pueblito, viendo teatro de títeres y descalza. Y como para ubicarlos de lo que representaba eso en aquel momento político, la SEP, o sea, Bravo Aguja, que era el secretario de Educación en la SEP, planteó que esa fotografía no podía aparecer en los libros, porque no podíamos dar una imagen de que en México había niños descalzos. Juan Manuel fue a la Secretaría y dijo: si esa fotografía no aparece, como equipo nos retiramos. Y eso lo digo no nada más como una anécdota, sino justamente como parte de esa concepción que yo creo que está en la raíz de lo que ha sido el DIE y de lo que fue el DIE en su conformación, y es vinculación fuerte con la realidad nacional, vinculación fuerte con las instituciones públicas,
pero al mismo tiempo autonomía para poder tomar decisiones y respeto, que más adelante voy a decir, también en base a la investigación educativa. Entonces, esta doble relación de vinculación fuerte y al mismo tiempo mantener una autonomía, yo creo que fue una característica muy importante. Ahora, en cuanto a los libros de texto, como decía, una de las cuestiones básicas es que en los libros estuvieran representados todos. Y para él era muy importante que hubiera niños que pudieran decir, ah, mira, este niño es como yo, o este niño me representa a mí. Entonces, eso estaba muy relacionado con cómo transmitir esa imagen. ¿Cómo transmitir esa imagen? Esa imagen, Juan Manuel era una de las gentes que defendió más fuertemente la necesidad de que los libros de texto no solamente tuvieran dibujos, ilustraciones, sino fotografías de la realidad. Y ahí entró muy claramente Mariana Jampolsky, Carlos Blanco, como gentes que fotografiaron el país entero, que fotografiaron diferentes regiones, diferentes niños, diferentes condiciones de vida. El equipo también representaba mucho de lo que era Juan Manuel. Era un equipo formado por científicos, pero también por artistas, también por maestros, y en una relación y una articulación muy estrecha, en el trabajo colectivo, en un trabajo colectivo que se iniciaba con la concepción de las lecciones y que terminaba con la revisión en galeras. O sea, en un trabajo colectivo en donde estaban desde los fotógrafos, los pintores, porque había también pintores, en donde estaba todo el equipo involucrado, los maestros, las pruebas que se hacían en escuelas, un conjunto de gentes que venían de diferentes lados, en donde científicos jóvenes como yo en aquella época estaban asesorados por gente de mucho renombre dentro de la ciencia y eran como nuestros asesores. Pero esa articulación y ese trabajo colectivo fue fundamental y también era una concepción que tenía Juan Manuel muy fuerte de que una institución se tenía que formar con la integración de gentes de diferentes campos, pero haciendo trabajo colectivo, haciendo comunicación entre las diferentes concepciones. Una cosa que era importante, déjame ver, que también para Roger, y Roger lo permitió porque lo peleó en la SEP, es que un proyecto como una reforma educativa no puede ser un proyecto que haga un pequeño grupo con unos cuantos recursos y con tiempos muy recortados, etcétera, sino que los proyectos educativos requieren tiempos y condiciones, que es una cosa que permanentemente hemos estado peleando en el departamento y que creo que fue herencia de esa época y que fue herencia mucho de lo que planteaba Roger. O sea, se tiene que dar los recursos necesarios para hacer a profundidad ese tipo de propuestas. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros trabajábamos desde la concepción, pero a veces una sola lección tenía 11 o 12 versiones. Se revisaba, se trabajaba con los artistas, se trabajaba con los maestros, se trabajaba colectivamente con todo el equipo, se volvía a revisar, se trabajaba con los especialistas. Era múltiples con los diseñadores. El diseñador de los libros de texto era una gente muy importante para cómo estábamos comunicando gráficamente a los niños las concepciones. Y creo que esto tenía que ver mucho con Roger y con la concepción que él tenía y con las posibilidades que abrió para este tipo de trabajo.
pero que retomó Juan Manuel y que desarrolló después en el departamento. Por ejemplo, en cuanto a contenido, nosotros dimos una batalla muy fuerte porque las primeras concepciones que tuvimos en los libros de texto estaban guiadas por grandes ideas. Entonces, por ejemplo, se planteaba como las grandes ideas que orientaban el enfoque de la ciencia, la idea de unidad, la idea de diversidad, la idea de interacción, la idea de cambio y la idea de que la ciencia es un fenómeno social. Y desde estas grandes ideas se fueron desarrollando después los contenidos guiados y estructurados con estos ejes conceptuales. Dimos una batalla muy fuerte ahí con la gente que en aquel momento empezó a impulsar toda la cuestión de los objetivos y la objetivitis, que para nosotros era un enfoque muy cerrado, todo el enfoque taylorista que se empezó a desarrollar en la Secretaría de Educación Pública y que tuvimos que negociar para incluir de alguna manera, pero que tenía una concepción completamente diferente de aquella que inicialmente empezamos a desarrollar, que era estas ideas, ¿no? Interacción, cambio, ciencia como fenómeno social, etcétera. De hecho, hubo una discusión y una batalla fuerte con los equipos que impulsaban esto, que ya en otro momento creo que él sí va a hablar de los diferentes equipos que se fueron formando en el departamento, pero que este equipo de psicólogos que nos planteaba que en cada lección teníamos que poner objetivos con conductas que se podían observar y que se podían medir. Y nosotros planteábamos que eran las grandes ideas, las cuestiones de las lecciones abiertas, cuestiones como el texto libre y el papel del texto libre, cuestiones como la importancia de las obras de arte en el libro de texto y el arte como una forma de comunicación y como una forma de apertura al mundo para los niños. Bueno, esto es como de los debates que se dieron, pero que nos dice mucho de las concepciones de Juan Manuel y de las concepciones que fueron muy importantes para la creación y para la línea que se desarrolló en el departamento. Por ejemplo, esta visión de que la ciencia no es solamente ciencia que tiene que ver con los científicos, sino una ciencia que se ve como un fenómeno social. Pero al mismo tiempo, y desde esta misma perspectiva, él planteaba que la educación y defendió que la educación es un campo interdisciplinario en donde es fundamental que intervengan todas las ciencias sociales, que es muy importante la especialización en cada uno de los campos, pero